Buenas noches, nos vamos a enlazar, muchas gracias. Yo quiero agradecer a nuestros panelistas que nos acompañan el día de hoy para justamente tocar este tema muy importante en nuestro país, pero vamos a hablar un poquito, a desarrollar sobre los nexos que tiene lamentablemente el narcotráfico en nuestro país, los nexos tanto en, digamos, a nivel internacional y tanto a nivel internacional. ¿Cómo evalúan esta situación? ¿Cuál viene a ser la lectura, por favor? A ver, entiendo por tu pregunta, nexos del narcotráfico, ¿con quién? ¿O con qué actividad? ¿O en general? En general, estamos hablando en general. Ok. Bueno, el narcotráfico es una de las economías ilegales, es una de las economías criminales más transnacionalizadas. Es algo así como una empresa transnacional que tiene sedes y que tiene franquicias global, a nivel mundial. Podría decir inclusive que es casi del mismo volumen e importancia que la Coca-Cola. Claro, solo que la diferencia es que la cocaína es absolutamente ilegal. Los nexos del narcotráfico, por ejemplo, si quieres, siguiendo la situación en Puno, con las otras economías ilegales, por ejemplo, la minería ilegal del oro es cada vez más clara, cada vez más nítida y cada vez más entrelazada. En Puno, me permito decirlo, de que la relación o el nexo del narcotráfico con la minería ilegal del oro se retroalimentan, se financian mutuamente, utilizan los mismos canales para el tráfico ilegal tanto del oro como de la cocaína. Y por supuesto también en el caso de la cocaína, yo diría que digamos tiene algunas dificultades adicionales a el negocio de la minería ilegal del oro, porque lamentablemente siendo ambas actividades generadoras de casos terribles o de digamos de costos bastante elevados en términos de contaminación ambiental, de corrupción, de inseguridad, etcétera. Pero lamentablemente el mundo o los mercados internacionales en lo que respecta a la minería ilegal del oro son mucho más pragmáticos, por no decir cínicos. Es decir, para Europa, para los suizos, para los americanos también, no les resulta muy complicado comprar oro. Y no les interesa hacerse la pregunta si ese oro tiene un origen legal o ilegal. O no les interesa hacer una trazabilidad de ese oro si ha tenido un origen legal. Básicamente lo compran porque es un material, es un mineral precioso que sirve especialmente cuando la economía está empezando a hacer crisis. En cambio, la cocaína sí tiene, digamos, controles un poco más estrictos porque tiene que ver con la salud pública y en algunos países tiene consecuencias o secuelas cada vez más trágicas, ¿no? Pero creo que en general lo que vamos a ir viendo como nexos es, digamos, zonas grises cada vez más extensas en cuanto a las economías ilegales, no solamente con el oro, sino probablemente también con las otras economías ilegales, como por ejemplo la trata de personas, como por ejemplo la tala ilegal, como por ejemplo el contrabando y otros en el que lamentablemente el Perú tiene estas actividades desde hace algún tiempo atrás, ¿no? Ya habíamos hablado un poco bastante rápido del nexo que tiene el narcotráfico con el terrorismo. Lo que está pasando en el BRAE es un ejemplo claro, pero ojo, nuevamente digo, no es una relación, no es un nexo reciente, no es un fenómeno nuevo. La relación del narcotráfico con el grupo terrorista, con los grupos terroristas, tanto MRTA como Sendero Luminoso en el Perú, se registran, se han producido desde la década de los 80, de modo que eso no es un tema que deba llamarnos especialmente la atención. Espero que haber ido en la línea de tu preocupación, Marlene.
Ok, muchas gracias. Bueno, me gustaría también saber la opinión de Jaime, investigador de la Pontificia Universidad Católica, referente a este tema, ¿no? Pero dándonos a conocer sobre la relación de la economía ilegal, del narcotráfico y la política en el BRAEN. ¿Cómo evalúa este tipo de casos que se presentan, lamentablemente? Bueno, ya lo ha manifestado Rubén. El narcotráfico y la cantidad de dinero que mueve el narcotráfico se vincula con otras actividades ilícitas, evidentemente, no solamente a través de operaciones de lavado de activos, y hemos visto nosotros en el GRAE la intervención en varias cooperativas que el día de hoy se han cerrado, pero en varios tipos de negocios, ¿no? Negocios que tienen que ver también con otras actividades lícitas, ¿no? O sea, en el caso de casinos, en el caso de hoteles y una serie de actividades en las que se infiltra el dinero del narcotráfico. No solamente a nivel del propio valle del BRAEN, sino a nivel de todo el Perú, e inclusive con ramificaciones internacionales, ¿no? Como se había mencionado. En cuanto, digamos, al tema del origen de la pregunta sobre lo que son los nexos internacionales, yo creo que es importante destacar cómo este negocio que se mueve a nivel mundial y que funciona evidentemente como una transnacional, le va dando roles a cada uno de los países. Nosotros somos un país productor básicamente de cocaína, y se ha nacionalizado todo el proceso de producción de la cocaína. O sea, la producción de hoja de coca está en manos de nacionales, la provisión de insumos químicos en manos de nacionales, el procesamiento de la droga en manos de nacionales, el traslado de las drogas hacia los puntos de exportación principalmente en manos de nacionales, en clanes criollos o clanes familiares que tienen a su cargo todo el negocio. Sin embargo, la presencia también de cárteles internacionales, de los cárteles mexicanos principalmente, que son los que hoy día lideran a nivel mundial el tráfico ilícito de cocaína, pero también algunos cárteles colombianos, tenemos los italianos, tenemos los de los Balcanes ahora, y muy fuertemente ingresando al Perú en los últimos años también las organizaciones criminales brasileras. Entonces, el Perú se ha convertido en un recinto para la presencia de todas estas organizaciones criminales internacionales que buscan el abastecimiento de la droga en el Perú. Ya no como en los 80s y en los 90s, que se involucraban en el procesamiento de la cocaína o de la pasta básica de cocaína, sino como brokers, como traders que están permanentemente buscando las oportunidades del abastecimiento, de la compra de la cocaína, del control de la pureza, de la calidad y de los embarques de la cocaína. Entonces, evidentemente, la presencia de estas organizaciones criminales internacionales en el Perú debilita la situación de seguridad nacional, y porque viene de la mano también con otras actividades como el sicariato y algunas otras actividades conexas como las economías ilícitas que acaban de mencionar. En ese sentido, entonces, lo que vemos nosotros en el Perú, si uno hace un análisis de los últimos años, es una cada vez mayor presencia de estas organizaciones criminales internacionales, no solamente en el caso del narcotráfico, sino también con sus conexiones con las otras actividades ilícitas, ¿no? Si bien ya no como lo hacían antes, donde se llegaban hasta los los mismos puntos de producción y elaboración de droga, pero ahora, digamos, con un nuevo enfoque básicamente como brokers, como financiadores de las operaciones. Sin embargo, vuelvo a resaltar, es un tema que debilita la seguridad interna, la seguridad nacional, y que no está siendo atendido adecuadamente, ¿no? Ok, estábamos nosotros ahí, usted ha visto, estamos hablando en ese momento, brevemente nos hemos conectado nosotros con Jaime García, que es un investigador de la Pontificia Universidad Católica del Perú, y también con Rubén Vargas, exministro del Interior, para conocer más o menos sobre esta situación que se ha vivido al iniciar esta semana en el BRAE.